Ya, muy bien. Ok, chicos. Entonces, continuamos. Con esto pasamos a desarrollar ahora las propiedades de la materia. A ver, chicos, eh, vamos a ver que las propiedades de la materia se van a clasificar, o las vamos a clasificar en tres grupos, ¿ya? Aquellas propiedades a las cuales nosotros las denominamos como propiedades generales, aquellas a las cuales denominamos como propiedades específicas o particulares, y aquellas en las cuales vamos a ver que existe una influencia de la masa, ¿ya? Entonces, las propiedades generales de la materia, son aquellas propiedades que van a estar presentes en todos los cuerpos sin excepción. Es decir, van a estar presentes en todos los estados de agregación molecular de la materia. Son válidos para todos los estados de la materia. ¿Ya? Entre las propiedades generales, por ejemplo, tenemos a la masa. ¿Ya? Tenemos que recordar que cuando nosotros hablamos en términos de masa, nos estamos refiriendo a la cantidad de materia que posee un cuerpo o sustancia. Ya es la cantidad de materia que presenta un cuerpo. ¿Ya? Y hablamos el término de peso. ¿Ya? El término de peso. ¿Ya? Vamos a ver que el peso es una fuerza, ¿ya? Más que todo es una fuerza, con la cual un cuerpo va a ser atraído por otro. ¿Ya? Va a ser atraído por otro por efecto de la acción de la gravedad. ¿Ya? En este caso, aclaramos esto porque generalmente se llega a confundir estos dos términos, tanto el término de masa con el término de peso, ¿ya? Ojo, ya vemos aquí, la masa es la cantidad de materia que posee un cuerpo o sustancia. La unidad de medida de la masa, ya sabemos que es el gramo, el miligramo, puede ser el kilogramo, etcétera, ¿sí? Y lo medimos mediante el uso de una balanza. Pero el peso vendría a ser una fuerza, ¿ya? Es una magnitud derivada más que todo aquí, el peso, ya es una fuerza, me expresa una fuerza, ¿ya? Entonces, yo voy a medir el peso utilizando un instrumento llamado como dinamómetro, ¿ya? Es un aparato, es un instrumento que me mide la intensidad de las fuerzas. Muy bien. Y vamos a ver que como el peso es una magnitud derivada, ¿ya? Este peso resulta de la relación que existe entre la masa y la fuerza de gravedad. Es decir, para hallar el peso de algún cuerpo, yo tengo que multiplicar su masa, que está expresado en kilogramos, por la gravedad, ¿no es cierto? Y la unidad de la gravedad sabemos que es metro por segundo al cuadrado. Muy bien, ¿ya? Muy bien. Por ejemplo, si tenemos este casito, chicos, ¿ya? Si tenemos este casito aquí. Tenemos a este astronauta que está ubicado tanto en la Tierra y de un momento a otro está en la Luna, ¿ya? ¿Qué es lo que cambió ahí? ¿Qué es lo que podemos observar? ¿Qué es lo que cambió? Los newtons. El peso, ¿no es cierto? ¿La masa cambió? No. La masa es la misma, la masa es constante. La masa nos indica la cantidad de materia, ¿ya? Pero el peso depende de la gravedad, ¿sí? El peso depende de la gravedad. ¿Dónde existe más fuerza de gravedad o dónde es mayor la fuerza de gravedad? ¿En la Tierra o en la Luna? En la Tierra. En la Tierra, ¿no es cierto? ¿Cuál es el valor de la gravedad en la Tierra? 9.8 metros por segundo. 9,8 metros por segundo, ¿sí? 9,8 metros por segundo. En este ejemplo del gráfico lo han multiplicado por 10, redondeándolo para facilitar los cálculos físicos en este caso. Ya por eso de 980 newtons en la Tierra, el peso del astronauta, y de 163 newtons, ¿no es cierto? El peso de este mismo astronauta en la Luna. ¿Ya? Muy bien, entonces vamos a ver que la masa en ambos casos es la misma, 100 kilogramos, ¿ya? La gravedad en la Tierra es de 9,8 metros por segundo al cuadrado y la gravedad en la Luna es de 1,63 metros por segundo al cuadrado, ¿ya? Entonces vamos a ver que si nosotros hacemos los cálculos, ¿ya? Eh, el peso del astronauta en la Tierra, ¿no es cierto? Me sale un valor de 980 newtons.
¿no es cierto? Y para esto yo multiplico la masa por la gravedad. Muy bien. Y en la Luna me sale 163 newtons. Cabe recalcar, chicos, vean, cuando yo tengo estas unidades, kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, ¿a qué unidad me representa eso? Gonzalo, Al peso. kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, ¿qué me representa? ¿Equivale a qué Eso. unidad? ¿A qué? La masa. No, equivale acá, mira, la nota. Kilogramo por Ujú. metro sobre segundo al cuadrado. ¿A qué equivale? A Newton. Al newton, ¿ya? Estas unidades así en conjunto me representan al newton, ¿ya? Y nosotros sabemos que el newton es la unidad de medida de las fuerzas, ¿ya? Es la unidad de medida de las fuerzas. Hay algunos libros, chicos, en el cual nos indican inclusive que la gravedad no vendría a ser una fuerza, sino vendría a ser una aceleración por estas unidades que tiene. Metros sobre segundo al cuadrado. Hay algunos libros que nos dicen eso, ¿ya? Pero no, nosotros lo dejamos aquí, tal como nos dicen que lo trabajemos, ¿ya? Entonces, si tenemos kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, eso me representa la unidad del newton, ¿ya? Muy bien. Las propiedades generales, muy aparte a la masa y al peso, tenemos la propiedad de la extensión, ¿ya? La extensión es el volumen que ocupa un cuerpo, es el espacio que va a ocupar, ¿ya? Nos dice propiedad de un cuerpo de ocupar un espacio o volumen. En algunos libros lo encuentran como volumen o extensión, que es lo mismo, es lo mismo. La inercia, la inercia también es una propiedad general, ¿ya? Y vamos a ver que la inercia vendría a ser una resistencia a un cambio brusco, ¿ya? Más que todo esto expresado en términos de movimiento, chicos, ¿ya? Entonces vamos a ver, la inercia nos dice en este caso que es la tendencia que tiene un cuerpo para mantener en reposo o en movimiento uniforme, ¿ya? En otras palabras, ¿ya? Para que lo podamos entender mejor, es la resistencia que ofrece un cuerpo a cambiar su estado de reposo a estado de movimiento. Y viceversa, cuando un cuerpo está en movimiento, va a ser la resistencia que este cuerpo va a ofrecer a cambiar bruscamente a un estado de reposo. Por ejemplo, si nosotros observamos aquí en el gráfico, vemos a un ciclista, ¿no es cierto? Me imagino que ha estado yendo a gran velocidad y se le presenta un obstáculo, ¿no es cierto? Un montón de rocas. Entonces, él trata de, por decir, frenar bruscamente. Pero vamos a ver que cuando frenamos bruscamente, ¿qué pasa con la bicicleta, chicos, al frenar bruscamente? El impulso lo manda hacia adelante. Muy bien, el impulso le manda hacia adelante. Esa fuerza que lo manda hacia adelante es la fuerza de la inercia, es la inercia, chicos. Es la inercia, es la acción de la inercia. ¿Ya? Es la acción de la inercia. Estaba en movimiento y quiso cambiar bruscamente a un estado de reposo. Entonces, el cuerpo no, o la inercia, mejor dicho, la inercia no va a permitir que suceda eso, ¿ya? No va a permitir que suceda eso, ¿ya? Muy bien, hablamos de la indestructibilidad y aquí recordamos el principio de la conservación de la materia que fue dado por Antonio Lavoisier, ¿sí? Que fue dado por Antonio Lavoisier. ¿Qué nos dice el principio el principio de la conservación de la masa o de la materia? Nos dice, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿no es cierto? Y es algo que nosotros hemos aprendido en toda la primaria, más que todo. Si nosotros agarramos un trozo de papel, lo incineramos, ¿ya? ¿Habremos destruido la materia o solamente esta materia se ha transformado? Se ha Chicos, transformado. solo se ha transformado, ¿no es cierto? La materia en un primer momento tenía forma de papel, en otras palabras. Lo hemos incinerado, lo hemos quemado y ya también esta materia se presenta en forma de cenizas. La materia sigue ahí, lo único que hemos hecho es cambiar su apariencia, lo hemos transformado, en otras palabras, ¿ya? Lo hemos transformado. Muy bien, seguimos. Hablamos de la divisibilidad, ¿ya? Hablamos sobre la divisibilidad. Y vamos a ver que la divisibilidad nos habla hasta cuánto o cómo se va a dividir la materia, ¿no es cierto?
hablando acá de niveles de división, ¿sí? Si tenemos un cuerpo, por ejemplo, un cuerpo que sabemos que es una porción limitada de materia, mediante procesos o, por decirlo así, procedimientos mecánicos, nosotros podemos reducir este cuerpo y obtener partículas más pequeñas, ¿no es cierto? A las cuales las denominamos como tal, partículas nada más, mediante procedimientos mecánicos. Estas partículas, mediante procedimientos o medios físicos, nosotros vamos a poder obtener a partir de estas partículas lo que son las moléculas, ¿sí? Lo que son las moléculas. Si nosotros dividimos todavía estas moléculas, es decir, vamos a separar a sus componentes de estas moléculas, ¿ah? Utilizando reacciones químicas o métodos químicos, lo que vamos a obtener es átomos, ya obtenemos a los átomos. Si hablamos, por ejemplo, de la molécula de agua, tendremos pues átomos de hidrógeno, átomos de oxígeno, ¿no es cierto? Pero esto siempre y cuando se realicen procedimientos químicos que me permitan realizar la ruptura de enlaces químicos. Ahora, mediante medios o procedimientos nucleares, ¿ya? En los cuales se involucra términos, se me ocurre, por ejemplo, en este caso, términos de fisión nuclear, ¿no es cierto? Podemos obtener a las partículas subatómicas fundamentales, ¿ya? Como son los protones, electrones, neutrones, ¿no es cierto? O otras partículas aún más pequeñas, los leptones, o inclusive hablando hasta el nivel de los quark, ¿sí? Hablando hasta el nivel de los quark, ¿sí? Hablando hasta el nivel de los quark. Muy bien, esto en referencia a la divisibilidad. Muy bien. Seguimos con las propiedades generales, hablamos en términos de la atracción, ¿ya? La atracción tenemos que tener en cuenta qué es la fuerza que un cuerpo ejerce sobre otro cuerpo, ¿ya? Es una fuerza, ¿ya? Que ejerce un cuerpo sobre otro. Generalmente un cuerpo, en términos hablando de esto de gravedad, por ejemplo, un cuerpo de mayor masa sobre un cuerpo de menor masa, ¿ya? Entonces, ¿qué tipos de atracción conocemos? Por ejemplo, la gravitación, que es la atracción que se va a dar entre astros, ¿ya? Hablamos en términos de la gravedad, que es la atracción entre la Tierra y los cuerpos. La adhesión es aquella atracción que ocurre entre moléculas de cuerpos diferentes, ¿ya? Entre moléculas de cuerpos diferentes. La cohesión ya también vendría a ser la atracción que se va a dar entre moléculas de cuerpos iguales, ¿ya? Entre moléculas de cuerpos iguales. Y la afinidad ya vendría a ser una atracción a nivel de átomos. Solamente es una atracción entre átomos, ¿sí? Es una atracción entre átomos. Muy bien. Hablamos de la temperatura. Cuando nosotros hablamos, chicos, sobre la temperatura, debemos de tener en cuenta que no tenemos que expresarlo solamente como lo frío o caliente que es un cuerpo, ¿ya? Lo frío o caliente que es un cuerpo, porque ya esto vendría a ser la manifestación, ¿ya? Lo frío o caliente es una manifestación, ¿ya? Pero la temperatura me indica el grado de agitación molecular, es decir, qué tan rápido se están moviendo las moléculas de un cuerpo, ¿ya? Si estas moléculas se mueven muy rápido, o sea, tienen una alta energía cinética, ese alto movimiento se va a expresar en términos de calor, ¿sí? Se va a expresar en términos de calor, ¿sí? Mientras más rápido se muevan las moléculas, se expresan en términos de calor, ¿ya? Pero si esas moléculas están enlentecidas, se mueven mucho más lento o no tienen movimiento, entonces se va a expresar en términos de frío, ¿sí? En términos de frío, ¿ya? Entonces, la temperatura es el grado de agitación molecular que presenta un cuerpo. Qué tan rápido las moléculas se mueven en un cuerpo, ¿ya? Y bueno, también es una medida de la variación térmica de los cuerpos, ¿ya? Cuando hablamos en términos de la densidad, vamos a ver que la densidad es la relación entre la masa de un cuerpo y el volumen que éste ocupa, ¿ya? La relación entre la masa y el volumen, en otras palabras, ¿sí? La relación de la masa del cuerpo y el volumen que éste ocupa, ¿ya? Y el volumen que éste ocupa. Entonces, la fórmula para hallar la densidad la tenemos ahí, nos dice
Simplemente resulta del cociente de la masa sobre el volumen. De la masa sobre el volumen. ¿Ya? Muy bien. Las propiedades específicas o particulares son aquellas, como dice su nombre, particulares. Son aquellas que son propias a un determinado estado. Solo se van a presentar en cuerpos de un determinado estado. ¿Se ven las diapositivas hasta aquí, chicos? Sí, profe. Sí, ¿Se profe. ven las diapositivas? Sí. Ya, ¿en Sí, qué profe. diapositiva estamos? ¿Qué dice ahí? Propiedades. Propiedades específicas. Específico. Ya, muy bien. Entonces, vean, las propiedades específicas son aquellas que son propias, por decirlo así, a un determinado estado. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Propiedades que solo se van a presentar en el estado sólido, propiedades que solo las van a presentar los líquidos y propiedades que solo las van a presentar los gases, en otras palabras, para poderlo entender con facilidad. ¿Ya? Entonces, los sólidos, vean, los sólidos. A ver, Diego, ¿qué propiedades son específicas o propias de los sólidos? Dureza, tenacidad, elasticidad, maleabilidad, ductibilidad y punto de fusión. Ya. A ver, Gonzalo, ¿qué propiedades son específicas de los líquidos? Tensión superficial, viscosidad, punto de ebullición. Ya, muy bien. A ver, Marcelo, propiedades propias de los gases. Expansibilidad y comprensibilidad. Ya, muy bien. Entonces, como vemos, son propiedades que solamente se van a presentar en un determinado estado de la materia. ¿Ya? Entonces, si nosotros, a ver, hablamos de las propiedades específicas, las vamos a separar tal como estamos aquí. Propiedades solo para los sólidos, solo para los líquidos y solo para los gases. ¿Ya? Entonces, hablamos del caso de las propiedades particulares o específicas para el estado sólido. Hablamos del caso de la dureza, ¿ya? Hablamos del caso de la dureza. Nos dice que la dureza es la resistencia que ofrecen los cuerpos a ser rayados por otros, ¿ya? Y esto depende de qué? De la cohesión de las moléculas. Hemos visto que la cohesión, ¿qué era la cohesión, chicos? ¿Qué era la cohesión? ¿Lo hemos visto hace ratito? Unión de parte moléculas iguales. Ya, tiene que ver con la atracción, ¿no es cierto? Atracción de moléculas de un mismo cuerpo, ¿no es cierto? Entonces, nos dice resistencia que ofrecen los cuerpos a ser rayados por otros. Y eso depende de la cohesión de sus moléculas. Más que todo, hay que entenderlo que depende del grado de organización, ¿ya? Estructural de las moléculas que forman parte de estos cuerpos, ¿ya? Y vamos a ver que existe una escala, ¿ya? Una escala que nos mide el grado de dureza de 10 minerales naturales. Ojo, de 10 minerales naturales. A esta escala se le denomina como la escala de Mohs, ¿ya? El primer lugar le da para quién. ¿Quién ocupa el primer lugar? El primer lugar, chicos. Alco. El talco, ¿no es cierto? Si nosotros agarramos talco, vamos a ver que rápidamente se raya, ¿no es cierto? Vamos a ver que el talco ocupa el primer lugar. El segundo lugar, la segunda escala, lo ocupa el yeso. La tercera escala tenemos a la calcita, ¿sí? En la cuarta escala a la florita, ¿ya? Luego tenemos al apatito, a la ortosa, al cuarzo, al topacio, al coridón y al diamante, ¿ya? Cabe recalcar que el diamante es el mineral natural, ojo chicos, el mineral natural más duro, ¿sí? Es el mineral natural más duro, ¿ya? El diamante es el mineral natural más duro. Muy bien. Luego tenemos la tenacidad. ¿Qué es la tenacidad? Cuando un cuerpo es tenaz, nos dice. Cuando este ya va a presentar una resistencia a ser roto. Es decir, esa resistencia que un cuerpo presenta ya a ser roto o quebrado se denomina como tenacidad. ¿Ya? La resistencia que ofrecen los cuerpos a ser rotos o quebrados. ¿Ya? Luego, otra propiedad específica o particular de los sólidos vendría a ser la elasticidad. ¿Ya? Vendría a ser la elasticidad. ¿Ya? Nos dice que la elasticidad es aquella capacidad
de algunos cuerpos de regresar a su forma y longitud original luego de haber sido deformados por acción de una fuerza externa. ¿Sí? Entonces nos dice, los cuerpos tienden a deformarse cuando sobre ella actúa una fuerza externa, pero cuando termina esa fuerza externa, recuperan su forma y volumen inicial. ¿Ya? Por ejemplo, acá tenemos, ¿qué ejemplo nos dan acá sobre esta propiedad de la elasticidad? ¿Qué cuerpo sería este? ¿Qué tenemos ahí? Ah, Una liga, un resorte. Un resorte, ¿no es cierto? Un resorte es elástico, chicos, ¿ya? Si nosotros ejercemos una fuerza externa, ya sea para estirarlo o para comprimirlo, vamos a ver que una vez que quitamos esa fuerza externa, este retorna a su estado inicial. Bueno, cabe recalcar que aquí en física, ¿no es cierto?, ya se hace un estudio más profundizado y nos hablan del coeficiente de deformación, ¿ya? Eso ya es otro tema, ¿sí? Eso ya es otro tema. Pero tomemos la idea de que el resorte es un cuerpo elástico, ¿ya? Al igual que una liga, ¿sí? Al igual que una liga, un elástico, ¿sí? Una liga. Muy bien. Seguimos. Aunque algunos libros nos dicen que esta liga, cuando lo estiramos, siempre va a tener también o va a presentar un coeficiente de deformación. ¿Sí? Muy bien. Luego tenemos la propiedad de la maleabilidad. La maleabilidad es la capacidad, más que todo, de algunos metales a que estos puedan ser convertidos en láminas delgadas. ¿Ya? En láminas delgadas. Nos dice propiedad de los cuerpos de estirarse en forma de láminas delgadas. Ejemplo, hablamos de las láminas de oro, láminas de plata, láminas de cobre, láminas de plomo, entre otras. ¿Ya? Y hablamos de la ductibilidad cuando también ciertos metales, como los que hemos mencionado, pueden ser convertidos en delgados hilos o fibras. ¿Ya? Ejemplo, tenemos el caso de las fibras o hilos de platino, hilos de oro, hilos de plata, hilos de cobre. ¿Sí? Estas fibras, estos hilos, ¿de qué creen que sea, chicos? De cobre. De cobre, ¿ya? Hilos de oro. Todos tenemos un smartphone en casa, ¿no es cierto? Un celular. ¿Sí o no, chicos? En sus Seguro. circuitos, en sus circuitos, o en su fabricación se utilizan hilos de oro, chicos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el oro es un excelente conductor de la electricidad. No necesita mucho voltaje para que éste pueda conducir adecuadamente la electricidad. ¿Ya? Nosotros vemos que nuestros smartphones, sus circuitos cada vez son más pequeños, ¿cierto? Entonces el hilo de oro o los hilos de oro hacen un buen trabajo ahí, ¿ya? Con la batería, ¿qué capacidad de carga nomás tiene? 4000 megaamperios. Ya, no es, es mili, Miliamperios ¿no es de cierto? trabajo. Miliamperios, ¿ya? Pero cuando nosotros cargamos, por ejemplo, estamos hablando de 3, ¿no es cierto? 0,5, algunos que cargan así, ¿no es cierto? 0,5 voltios, o sea, son cantidades de energía muy bajas, ¿sí? Entonces los hilos de oro conducen de manera óptima estas cantidades muy bajas de electricidad, ¿ya? Muy bien. El punto de fusión. Nos dice que cuando nosotros hablamos sobre el punto de fusión, está relacionada a la temperatura en la cual un sólido empieza a convertirse. ¿A qué estado, chicos? ¿A qué estado creen que esté pasando? Líquido. Al estado líquido. ¿Ya? Nos dice temperatura a la cual la velocidad con que las moléculas de un sólido pasan al estado líquido es la misma que la velocidad con que las moléculas de un líquido pasan al estado sólido. ¿Ya? A ver, por ejemplo, ¿cuál es la temperatura de congelación del agua, chicos? A partir de los 0 grados. 0 grados. ¿Y cuál será el punto de fusión del agua? 100. Fusión. Eso lo que me Ah, dice es punto de ebullición, es muy aparte. Marcelo, ¿a qué temperatura crees que este cubo de hielo empiece a convertirse en agua líquida?
¿Cero? Dime. ¿Cero, profe? 0 grados, ¿ya? Hay una coincidencia tanto en el punto de fusión, ¿no es cierto? Que nos dice que por un lado es la temperatura en la cual un sólido se empieza a convertir a líquido, ¿ya? Y en la cual también este mismo líquido, por otro lado, se va a convertir nuevamente en estado sólido, ¿ya? Hay una equivalencia, ¿ya? Entonces, como vemos, en el caso del agua, por ejemplo, el punto de fusión es de 0 grados centígrados. A 0 grados centígrados, un cubo de hielo normalmente se empieza a convertir en agua líquida, ¿sí? Se empieza a convertir en agua líquida. Lo mismo que con cualquier otro metal, ¿sí? Sabemos que los metales más que todo, presentan altos puntos de fusión, ¿sí? Altos puntos de fusión, ¿ya? Muy bien. ¿Se me escucha bien, chicos? Sí, profe. ¿Se me escucha Sí, bien? profe. Ya, muy bien. Sí. Ok, seguimos. Hasta ahí las propiedades particulares de los sólidos, ¿ya? Hablamos ahora en referencia a las propiedades particulares de los líquidos. Hablamos en referencia a las propiedades específicas o particulares de los líquidos. Hablamos del caso de la tensión superficial. A ver, ayúdame con la lectura, Gonzalo, sobre la tensión superficial. Tensión superficial. Son fuerzas de atracción entre moléculas que hacen que la superficie de un líquido se contraiga. Ejemplo, la hormiga sobre el agua puede caminar. Muy bien. Entonces, la tensión superficial, chicos, es como una fuerza es una fuerza de atracción, ¿ya? Una fuerza, es una cohesión, en otras palabras, una fuerza de atracción, ¿ya? Es una cohesión que se va a dar entre moléculas de agua o entre las moléculas de algún líquido. ¿Sí? Si hablamos en este caso del agua, hablamos de su tensión superficial. Como vemos en la imagen, en la parte superior, estas moléculas se empiezan a cohesionar entre ellas, se empiezan a juntar un poquito, empiezan a formar una interacción débil entre ellas. ¿Ya? Esta interacción entre estas moléculas me van a formar una película en la superficie. Esta película es muy delgada, ¿ya? Y esta película, la presencia de esta tensión superficial, de esta película, hace posible que ciertos insectos, como vemos ahí, puedan caminar sobre el agua, ¿ya? Y hacen posible también que los grandes barcos, esos tremendos yates, ¿ya? Puedan flotar sobre el agua, chicos, ¿ya? Entonces hay que tener muy en cuenta esta propiedad de la tensión superficial. Hablamos del caso de la viscosidad, ¿ya? Hablamos del caso de la viscosidad. Marcelo, ayúdame con la lectura de la viscosidad. Resistencia que ofrecen los fluidos al movimiento de los cuerpos en su interior. Ya, muy bien. Resistencia que ofrecen los fluidos al movimiento de los cuerpos en su interior, ¿ya? En otras palabras, la viscosidad también es una resistencia de algunos líquidos o que ofrecen algunos líquidos a fluir libremente, ¿sí? A fluir libremente. Si nosotros ponemos en comparación al aceite y el agua, ¿quién será más viscoso? De aceite. El aceite, ¿no es cierto? Si nosotros los hacemos fluir, vamos a ver que el aceite va a fluir más lento que el agua. ¿Y para qué hablar de la miel? La miel va a ser mucho más viscosa, ¿no es cierto? Va a ser mucho más viscosa. Muy bien. Hablamos del caso del punto de ebullición. A ver, Diego, ayúdame con la lectura del punto de ebullición. Punto de ebullición, temperatura a la cual la presión de un vapor de un líquido es igual a la presión Ya, atmosférica. muy bien. Entonces, temperatura a la cual la presión, ojo, la presión de vapor de un líquido se va a igualar a la presión atmosférica. ¿Cuál es el valor de la presión atmosférica, chicos? ¿Cuál es el valor de la presión atmosférica? A condiciones normales. Chicos, ¿cuál será el valor de la presión atmosférica a, a condiciones normales? ¿Cuánto es? No. Una atmósfera de presión, ¿ya? Y esto equivale, en otros términos, a 760 milímetros de mercurio o a 760 torriceles. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Si es que llegamos a hacer, creo que sí nos piden, ¿no? Creo que sí nos piden hacer leyes de los gases. Ahí vamos a verlo, ¿ya? Vamos a ver
cómo trabajar en términos de presión atmosférica a condiciones normales. ¿Ya? En otras palabras, el punto de ebullición, temperatura en la cual un líquido empieza a pasar del estado líquido al estado gaseoso. ¿Ya? Porque la presión del vapor y la presión atmosférica se va a igualar. Se va a igualar. ¿Ya? Muy bien. Seguimos. Hablamos sobre las propiedades específicas que solamente las van a presentar los gases. ¿Ya? Nosotros tenemos ahí un balón de gas. ¿Sí? Observamos un balón de gas. A ver, les pregunto lo siguiente. Ese gas, esa muestra de gas que está dentro de este balón, ¿cómo se encontrará ahí adentro? Comprimido. Comprimido, ¿no es cierto? Las moléculas están comprimidas. Normalmente estas moléculas en la naturaleza, ¿cómo se encuentran? Estos gases, ¿cómo se encuentran en la naturaleza? Dispersas. Dispersas, libres, ¿no es cierto? Sus moléculas se encuentran libres, ¿ya? Entonces, esas son las dos características o las dos propiedades de los gases. La expansibilidad y la compresibilidad, ¿ya? Si nosotros dejamos salir una pequeña cantidad de esta muestra de gas que está contenido en este balón, ¿no es cierto?, al medio, ese olor característico no solamente lo vamos a oler, ¿no es cierto?, no solamente lo vamos a notar en el lugar donde que se liberó el gas, sino a una mayor distancia, ¿no es cierto?, a una mayor distancia. ¿Por qué sucede esto? Porque las moléculas de los gases, cuando son liberados, ¿ya?, estos van a tener la tendencia de expandirse, de ocupar el mayor espacio disponible, ¿ya? Se van a mover a grandes velocidades de manera caótica por todos lados y van a tener la tendencia de ocupar el mayor espacio disponible, ¿ya? A esa propiedad se le denomina como expansibilidad, ¿ya? Así como estos gases se expanden, y así es como lo encontramos en la naturaleza, nosotros podemos hacer que estos gases también, o estas moléculas de los gases, ocupen o sean, por decirlo así, ocupen espacios más pequeños, ¿no es cierto? Puedan ocupar espacios más pequeños o reducidos, sean confinados en espacios más reducidos. Tal es el caso de los balones de gas en la forma en la cual llegan a nuestros hogares, ¿sí? Para hacer que estas moléculas se compriman, es decir, se junten entre ellas, nosotros tenemos que someterlos a bajas temperaturas, hacer que estas moléculas se muevan más lentamente, o sea, sean más lentos, enlentecer su movimiento, y sobre ellas tenemos que ejercer grandes presiones, ¿ya? Para que puedan ocupar espacios muy pequeños o muy reducidos. Muy bien, entonces son las propiedades de los gases. Aquí, chicos, hablamos de las propiedades que dependen de la influencia de la masa. Hablamos en referencia a las propiedades extensivas, que son aquellas que van a depender de la cantidad de materia. Es decir, son aditivas, nos dice. Aquí hay una preguntita que me va a ayudar a poder reconocer si la propiedad en mención es extensiva. Diré, si yo aumento más cantidad de esa propiedad o de esa característica, esa propiedad o esa característica se intensifica o no. Entonces, esa es la preguntita que en mi cabeza me hago al momento de analizar. Por ejemplo, si hablamos de la masa sabemos que es la cantidad de materia. Si nosotros aumentamos más cantidad de materia, ¿esta masa se intensifica o no, chicos? Chicos, Sí. se va a intensificar, entonces es una propiedad extensiva. Si nosotros hablamos del volumen, ¿ya? Por ejemplo, se me ocurre, a ver, 5 kilos de yeso y tengo 20 kilos de yeso. ¿Qué pasa con el volumen? ¿El volumen aumentó o se mantiene igual o disminuyó? ¿Qué pasó? Se mantiene igual. Si tengo 5 kilos de yeso y 20 kilos de yeso, ¿el volumen va a ser igual? Chicos. Se mantiene igual. No, pues va a aumentar. Mira, 5 kilos de yeso va a ocupar un espacio definido, ¿no es cierto? Tengo otra muestra de 20 kilos de yeso. El espacio que va a ocupar va a ser más
¿Va a aumentar o va a ser el mismo? El espacio que ocupa va a ser mayor, ¿no es cierto? Entonces es una propiedad extensiva, el volumen es una propiedad extensiva, así como la masa, así como la masa. La presión también. A ver, si nosotros tenemos, a ver, se me ocurre, eh, un cuaderno que es un cuerpo, por ejemplo, y sobre este cuaderno ponemos una roca de, que tiene una masa de 20 kilogramos y luego colocamos una roca de unos 30 kilogramos. ¿Quién ejerce más presión? ¿La roca de 20 o la de 30? La de 30. La de 30. Entonces vean, ¿la presión aumentó o disminuyó o se mantiene igual? Aumentó. Aumentó. Entonces es una propiedad extensiva. ¿Ya? Chicos, este Zoom nos va a botar de acá un minutito, ¿ya? Entonces, voy a que nos corte, que nos bote y les voy a volver a enviar el link para unirnos nuevamente, ¿ya? ¿Se escucha mejor por aquí, por el Zoom? Sí, profe. ¿Está más fluida la presentación? Sí, profe. Ya, muy bien. Entonces, terminamos esta parte. Otras propiedades que son extensivas, tenemos la energía, tenemos la dilatación, tenemos a la porosidad, la cantidad de calor sensible y la cantidad molar. ¿Ya? Son ejemplos de propiedades extensivas. Hablamos del caso de las propiedades intensivas, aquellas que no dependen de la materia, o de la cantidad de materia, mejor dicho. Vamos a ver que no son aditivas. Aumentemos o no aumentemos más cantidad de sustancia, ¿ya? Estas propiedades no van a cambiar, van a seguir siendo las mismas, no se van a modificar, ¿ya? No se van a modificar. Entonces, esperamos a que nos vote para poder explicar de mejor forma estas propiedades intensivas, ¿ya? Para poder explicar de mejor forma estas propiedades intensivas. Ya, a ver, ya nos va a votar seguro en algún momento.